instituciones empresariales y sociales estamos buscando que se abran y no ha querido el gobierno bajo ninguna circunstancia decir bajo qué criterios se seleccionó a ellos y por qué, con qué cuestión técnica y por qué desde allá y por qué y otro dato, perdón que me metan nomás dos, tres datos, nos están endeudando la deuda de aquí de Coahuila, es de bebés en relación a lo que está haciendo Rodrigo Medina con Nuevo León, sumando estos 47,000 millones, o sea, lleva 100 y pico, es algo impresionante, son un dato, y con plena porque ellos mencionan un dato, darte información va en contra del interés público. Entonces, ahora yo no sé quién es el público, ¿verdad? Pero nada más esos datos. Gracias. Hoy tenemos networks de muchas cosas. Yo le quiero pedir a quien pueda tener influencia de abrir un network sobre el aspecto político de México. Y quien esté interesado, yo me anoto desde luego a sumarme en eso, porque necesitamos acciones concretas. Y si hablamos de aviones, de golf, o a lo mejor de acciones o de deals, o de lo que sea, me encantaría poder sumar ideas o esfuerzos o trabajo, ahora sí, con gente que pudiéramos incluir. Y entonces, yo no sé con qué lo debo decir, pero que saben. Cualquiera que tenga una computadora y acceso al internet se puede volver un líder, diseminando información, agregándola, sumando a otros. Y si no me creen, vean las redes sociales de la última semana, lo que ha salido ahí. O sea, análisis que ya se hicieron sobre la declaración patrimonial de Enrique Peña Nieto y cómo compró terrenos a 13 pesos el metro. Y aquí le contamos. ¿Y las donaciones de su mamá? ¿Y las donaciones? 42 millones de pesos. Claudio Velasco de Guadalajara, agradezco y comparto la respuesta que le das a Sergio. Sin embargo, los partidos pues son las vías donde llegan esos líderes que van a dirigir la nación. Tú que tienes información y eres experta en ese tema, ¿cuáles son los líderes, independientemente de los partidos políticos a los que pertenecen, que vale la pena seguir, observar, tenerlos en la mira para los siguientes 6-8 años en el país? No voy a hablar de líderes políticos porque hay pocos a los cuales yo respeto más allá de Javier Corral y porque hemos estado en muchas batallas juntos, senador panista experto en el ámbito de las telecomunicaciones. Yo pienso en Juan Pardinas, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, los que cuestionaron la encuesta del INEGI sobre el sector educativo, donde descubrimos que había 231 maestros en la nómina del CENTE que no aparecen en las aulas, entre tantas otras irregularidades. Pienso en Edna Jaime de México Evalúa, una ONG que se dedica a analizar el gasto público. El último reporte se llama Caja Negra y es pues muy ilustrativo que se llame Caja Negra porque revela que las dos áreas más opacas del presupuesto son las transferencias del ramo 33 a educación y energía. O sea, ¿de qué sindicatos estamos hablando ahí? Pienso en Claudio González Guajardo de Mexicanos Primero y la labor extraordinaria que han hecho en términos de proveernos información y hacer cabildeo para instrumentar una reforma fundamental en este país, porque el estado de la educación te dice cómo va a ser ese país en 30 años. ¿Y cómo vamos a hacer en 30 años si le estamos dando solo 7.8 años de educación promedio a nuestra población, ¿no? Pienso en Marta Lamas, ¿sabe por qué las mujeres en el Distrito Federal tienen el derecho a decidir? Y sé que este es un tema polémico, pero tenemos el derecho a decidir porque Marta Lamas marchó y marchó y marchó, y cambió, y eventualmente hubo una reforma legislativa que la población votó y tenemos ese derecho. Pienso en ella. Pienso, pues, alguien que es imprescindible para este país, que es Carmen Aristegui. Imagínense que Carmen no existiera. No nos hubiéramos enterado ni de lo de Mario Marín, ni de lo de Emilio Gamboa, ni de lo de Cuauhtémoc Gutiérrez, ni esto reciente de la Casa Blanca y tantos otros temas que jamás son tocados en los medios oficiales. Piensen en el padre Solalinde, el que está allá afuera defendiendo los derechos de migrantes, con todo en contra,
con el aparato estatal en su contra. Piensen en Lidia Cacho, que a pesar de repetidas amenazas sigue peleando por los derechos de los niños. México es el segundo país en términos de porcentaje de prostitución infantil y tráfico de mujeres. Solo abajo de Tailandia. Piensen en Roberto Hernández, el director de Presunto Culpable. ¿Qué reveló Presunto Culpable? Pues la podredumbre del sistema judicial. Y hay oralidad hoy porque esa película existió. Y tantos más. Emilio Álvarez y Casa, actualmente en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que fue el ombudsman capitalino con quien yo trabajé como consejera durante años, un mexicano extraordinario que pelea por los derechos humanos de personas que ni siquiera saben que los tienen. Entonces, esos mexicanos que son voz y alma y espíritu y alimento diario, y que se levantan todas las mañanas pensando, ¿yo qué puedo hacer por mi país? Y creo que esa es la tarea que a ustedes como YPOers también les toca. Hace como 2 años, o creo que hace más de 2 años, en un evento en la Quinta Real, creo que de UBS, no me acuerdo que estuviste y al final del evento me inspiraste a todo el mundo y luego salió el tema de liderazgo. Y me acuerdo que te pregunté, bueno, lo que más me acuerdo es que decías que CFE nos exprimía como naranjas. Y nos sigue exprimiendo. Sí, buscar todas las cosas que me acuerdo de ti. Entonces te quería comentar, me acuerdo del liderazgo, me acuerdo que te saqué un tema, porque sacaste varios temas de El Economist y publicaciones así. Me acuerdo que te pregunté, oye, ¿por qué no habrá una figura como, por ejemplo, Martin Luther King en México? ¿Por qué nunca hubo un Tea Party? ¿Por qué nunca hubo un movimiento así organizado? ¿Por qué lo que están sugiriendo aquí nunca se da o se concreta, etcétera? Me acuerdo que sacaste lo de Yo Soy 132. Te quería preguntar, tú siendo profesora, maestra, ¿qué ves en tus estudiantes o en tus alumnos más bien? ¿Qué ves en ellos, esa chispa que a lo mejor dices, híjoles, a formarla, a darle seguimiento, a lo mejor un reflejo de lo que tú viviste fuera? Yo te puedo decir que yo estudié la carrera fuera y amigos que tuve que se involucraron desde un principio en esas cosas, siguen en eso y se meten con instituciones como el Aspen Institute, que buscan ligar al sector privado con el público, etcétera, que buscan provocar cosas que a lo mejor el individuo no puede hacer, pero bajo esa plataforma sí puede. Ves el respaldo del Aspen Institute y está Bill Gates, está todo tipo de personas. Entonces quería saber, en ese contexto, tus alumnos como profesora, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué evolución estás sintiendo? Y cómo estás buscando afectarlo, crear digamos, algo positivo partiendo de ahí. Veo la coexistencia de la apatía y la inercia y la genuflexión ante el poder con esa chispa que tú dices. Sigue siendo una chispa minoritaria. Y les cuento, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, y mi crítica hacia él no es nueva, hay un capítulo sobre él en mi libro. Fue a dar una conferencia sobre liderazgo, que fue pues un discurso como de leadership for dummies, ¿no? O sea, el buen líder es el que motiva a que lo escuchen, etc. Y yo me esperaba en un auditorio repleto pues muchas preguntas críticas, pues porque hay tantas que hacer, ¿no? Sobre pues cómo es que logró comprar Televisión Azteca con un préstamo de demanda del presidente por $60 millones, que nos habla que nos puede decir sobre cómo el Securities and Exchange Commission lo estuvo investigando por irregularidades cometidas contra sus accionistas minoritarios en el caso de Yusacel y UNEFON, cómo nos explica que, ¿se acuerdan en el Supertazón, cuando el IFE acababa de crear las nuevas reglas para los spots promocionales de los partidos?
que de pronto interrumpieron el Super Bowl y dijeron, los partidos nos están obligando a incluir esto para pasarle sus spots, cosa que era una violación del COFICE. Bueno, la devolución de $500 millones en impuestos supuestamente mal cobrados por parte de Vicente Fox al señor Salinas Pliego, un día antes del fin del gobierno de Vicente Fox. Bueno, tantas otras preguntas. Y la actitud fue más bien de, explíquenos por favor cómo llegó a ser un empresario tan exitoso. Y no se le dejó hacer preguntas a los profesores, porque yo estaba ahí. No quería explicar cómo es que logró ser un empresario tan exitoso violando la ley. Pero sí hubo uno que se paró y le preguntó sobre las tasas de interés que cobra Electra y las tasas de interés de Banco Azteca, que son usureras. O sea, hay gente que compra ahí una licuadora por la cual pagará el resto de su vida a una tasa de interés desconocida para él o para ella. Y mi alumno le hizo esa pregunta y Salinas Pliego no supo bien a bien cómo contestarla, pero el simple hecho de que un alumno mío se haya parado, y yo siempre les digo al inicio de cada semestre que sí, que me importa que hagan las lecturas y pasen los exámenes, pero que me importa más que salgan de ahí entendiendo cómo ser mejores ciudadanos. Entonces, parte de la clase implica ir a marchas, ir a la Suprema Corte, escuchar un debate o ir a la Cámara de Diputados. Un requisito para aprobar el curso es escribir una carta a su diputado, para lo cual tienen que averiguar primero quién es. A ver, alce la mano aquí los que sepan quién es su diputado. Bueno, son 2 manos de 150 personas. Si me eso en sí refleja que ustedes no están haciendo algo bien. Perdón, pero porque esa persona cuyo nombre no conocen es su empleado. Pero no votamos por él. O sea, esa persona quizá no votaron por él o ella, pero vive de los impuestos que ojalá ustedes estén pagando. Y si ustedes como empresarios no permitirían que en su empresa alguien robara fondos, los malversara, no se presentara a trabajar, no viniera a cuentas y después de 3 o 6 años saltara a otro lugar de la misma compañía, que es lo que hacen los diputados y los senadores, porque no hay reelección, o sea, no ha habido reelección, pero sí ha habido trampolín. ¿Por qué si no permiten que eso ocurra en su empresa, por qué permiten que alguien lo haga con su país? Entonces, en mi clase tienen que escribirle a su diputado, lo cual entraña saber quién es, cómo vota, qué posiciones ha asumido, cuántas veces ha faltado, qué propuestas legislativas ha hecho. Y también otro requisito para aprobar el curso es hacer una petición de información usando la ley de transparencia, haciendo una petición al IFAI, porque el IFAI existe precisamente para que ustedes obtengan información sobre el gobierno. Y si nadie usa la ley, el gobierno no se va a ver obligado jamás a entregar información. Entonces trato de enseñarles a mis alumnos a salir de su zona de confort, que es Polanco, Las Lomas, Tecamachalco, la Colonia del Valle y Coyoacán, e ir conmigo al Zócalo y aprender quién es su diputado y pensar en qué información quieren obtener del gobierno, porque hay tanta que deberíamos tener. O sea, a los canadienses cada mes les llega una hojita de papel en la cual les dicen cómo fueron gastados sus impuestos, dólar por dólar, en tal escuela, en tal camino, en tal electrificación, lo cual debería ser parte de nuestra normalidad democrática, ¿o no? No, claro. Pero ahí está la Suprema Corte tumbando el caso en el que yo participé, el de yo contribuyente, en el cual exigíamos que el gobierno revelara pues cómo fue ese rescate fiscal a estados y municipios, en el cual se les condonó el pago a la federación del cobro del ISR que ya habían cobrado a sus trabajadores. Y la Corte dijo que no teníamos interés legítimo. Entonces resulta ser que los ciudadanos de este país no tienen interés legítimo para saber qué se hace con sus impuestos.
lo cual es más grave, ¿o no? Sí. Lo que tú has enumerado y lo que oímos en la prensa, lo que oímos en las noticias, desgraciadamente es cierto. Sin embargo, me gustaría que nosotros cambiemos un poco nuestro discurso, que veamos con tu experiencia como politóloga y como comunicóloga, que nos digas cómo podemos hablar de lo bueno. Tenemos más cosas buenas que cosas malas. Tenemos cosas muy malas que ir limpiando, pero nos estamos haciendo un daño terrible dentro del país y fuera del país, porque nosotros nos echamos pura basura encima y la magnificamos. Sabemos que existe, pero tenemos muchísimas cosas buenas. México es un país bendecido por Dios, maravilloso, el cual debemos de ver la forma de hacer un pacto de cómo comunicar lo bueno en lo que vamos limpiando lo malo, porque si no, todo esto se vuelve depresivo y negativo, y yo quisiera ver de qué forma entramos a un círculo virtuoso donde podamos crear empleo que va a generar impuestos, en vez de cómo perseguimos las cosas y vemos dónde se gasta cada centavo. Y porque no nos miramos con la honestidad que necesitamos, no nos reformamos como deberíamos. Y vamos de reformita en reformita y en pacto tras pacto y en acuerdo y tras acuerdo para no cambiar. Y si no diagnosticamos aquello que no funciona, no lo vamos a poder corregir. Ahora, ¿cuál es la motivación detrás de la crítica? Claro que debe provenir de un buen lugar, o sea, de aquí. ¿Cuánto tiempo quieren para que yo les diga lo que quieren para que yo les diga lo que amo de mi país? Las enchiladas suizas rezamos, a pesar de que el dueño de la empresa, de Michoacán, de la Talavera de Puebla, la voz de Eugenia León, la poesía de Efraín Huerta, las canciones de Julieta Venegas, la sonrisa de Carmen Aristegui, los mangos con chamoy paraditos en su palito de madera, los tacos al pastor con cilantro y cebolla, el mar en Punta Mita, donde espero que algún día pongan mis cenizas, en fin, una lista de lo mejor de México, de la cual uno debe aferrarse para pelear contra la complicidad con el desastre, como decía Susan Sontag. Pero a mí me parece que la crítica es la mejor forma de rendir tributo a tu país, porque significa que aspiras a algo mejor. Porque si yo empezara a decir, bueno, por lo menos tenemos las enchiladas suizas de Sanborns, y por lo menos tenemos las mariposas en Michoacán, y por lo menos pues solo son 22,000 desaparecidos y no 44,000. Esa lógica de por lo menos que es tan común en nuestra cultura, el conformarnos con poco y compararnos hacia abajo, y darnos palmadas en la espalda porque por lo menos no ocupamos el último lugar en las evaluaciones PISA de educación, sino el penúltimo. Me parece que eso es coexistir con la mediocridad, es poner la vara de medición al ras del suelo. Y si nadie la sube, pues se va a quedar ahí. Y la única forma de subirla es decir, yo aspiro a que me lleguen a mi casa mensualmente papelitos con la lista de cómo se gastan mis impuestos. Pero solo vamos a llegar ahí si decimos cómo es que no, por qué no tenemos esa lista. ¿Sí me explicó? O sea, la crítica se vuelve una forma de ir construyendo, no busca destruir. Yo no quiero que salgan de aquí apesadumbrados, ni desesperanzados, ni deprimidos como usted sugirió. Quiero que salgan de aquí indignados, porque la indignación es la forma de construir ciudadanía. ¿Cómo creen que nació la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos? Alguien aquí hablaba de Martin Luther King. Pues porque alguien se empezó a indignar de que los africanoamericanos no tuvieran acceso a los parques o a los baños o a las escuelas o a los caminos. ¿Y por qué existe Save the Whales? Porque alguien se indignó de que mataran ballenas. ¿Y por qué existe Amnistía Internacional? Porque alguien se indignó de que torturaran a los presos políticos en las cárceles. ¿Y por qué existe Greenpeace? Porque alguien se indignó de cómo estamos destruyendo el planeta. Si no hay indignación, no hay cambio, porque la indignación lleva al
enojo y a la contribución y a la búsqueda de soluciones, no es solo criticar por criticar. Es diagnostiquemos adecuada y honestamente y con base en eso busquemos soluciones adecuadas y no simples curitas y reformitas y pactos que en el fondo son pactos para no cambiar. Tuve el privilegio hace unos días, hace unas semanas, de conocer a Walid Rashid, que posiblemente lo viste y platicaste con él. Quienes no sepan, fue el que llegó a armar la revolución en Egipto y tirar a Mubarak. Y quiero terminar con lo que dijo él, que se me hace muy, muy importante, una duda contigo. Y me han oído decirlo varias personas que han oído decirlo últimamente, una frase que no es de mi autoría, pero creo que es el sentimiento que yo tengo en este momento del país. Y es básicamente así.